Bueno, entonces, de nuevo, buenas noches, compañeros. Espero que estén bien y podamos en esta ocasión llevar a cabo la tutoría de la unidad número 3, ¿verdad? En esta ocasión vamos a iniciar con la unidad número 3, que tiene que ver con el álgebra booleana, ¿verdad? Así es que bienvenidos todos a esta nueva tutoría de la unidad número 3. Vamos a pasar a esta unidad número 3, ¿verdad? Que es un poco diferente, es el álgebra booleana y tiene que ver un poquito relacionado con la lógica, ¿verdad? Visto quizás desde otro punto de vista. Así es que vamos a continuar con este estudio, ¿verdad? Vayamos viendo las presentaciones preparadas. Siéntanse en la libertad de si hay dudas, comentarios, poderlos hacer aquí en la clase, ¿verdad? Y posteriormente, pues cuando hagamos la práctica, hacemos la puesta en común de los ejercicios planteados. Así que bienvenidos de nuevo y buenas noches a todos. En esta ocasión vamos a comenzar a hablar de los circuitos combinatorios, ¿verdad? Y para empezar a tener esta teoría básica para poder entender los circuitos combinatorios o recordarlos, si ustedes ya los estudiaron en otras asignaturas, podemos decir, ¿verdad? Que cuando queremos transferir información, ¿verdad? En una computadora digital, se poseen o se disponen de dos opciones, ¿verdad? Estas se pueden escribir como 0 y 1 y corresponden a la información que se va a transferir de estas máquinas, que se conoce como bit. Entonces, todos los programas y datos dice que se pueden reducir sus combinaciones a bits. Y un bit es una parte del circuito que es transmitido a otra parte del circuito como un voltaje. Entonces, algunos autores lo comparan como si cuando estamos diluyendo, por ejemplo, el agua sobre la cañería, ¿verdad? Que podemos transferir el líquido o no, o cerrarlo, ¿verdad? O parecido también en el caso de la electricidad. Los circuitos combinatorios dice que son aquellos cuya salida está determinada en todo instante por el valor actual de sus combinaciones de las entradas. Entonces, aquí el término entrada lo que nos sugiere es que nosotros vamos a tener diferentes tipos de entrada o puerta, ¿verdad? En estos circuitos. Cuando hablamos de estas compuertas, ¿verdad? Pueden haber algunos tipos que nosotros vamos a utilizar en estos circuitos. Entre algunas de estas que vamos a utilizar, ¿verdad? Dice que los circuitos combinatorios se pueden construir usando dispositivos de estado sólido, llamados compuertas, que son capaces de cambiar los niveles de voltaje o bits. Y un voltaje alto dice que puede comunicar un 1 y un voltaje bajo puede comunicar un 0. ¿Verdad? Esto está asociado a la información o bit que se va compartiendo. Así es que entonces los tipos de compuertas que se pueden utilizar en un circuito son tres. El primero sería el circuito para el I, ¿verdad? Por su sigla en inglés sería el N. El, la otra compuerta sería el O, ¿verdad? En inglés el OR. Y la tercer tipo de compuerta sería el NO, que correspondería al NOT. Entonces, correspondientes a estas tres operaciones lógicas, el producto, la suma y la complementación, ¿verdad? Que son los que se utilizarían para estos tres tipos de compuertas. Entonces, conozcamos una a una en detalle para que podamos continuar con cómo se construyen estos circuitos. Primero vamos a hablar de la compuerta N, que hace referencia al conectivo lógico I. Y en este caso dice que si nosotros recibimos dos entradas, un X sub 1 y un X sub 2, entonces estos son bits naturalmente, ¿verdad? Y van a producir entonces una salida denotada por la conjunción X sub I y X sub 2, que nosotros ya sabemos que la denotamos de esta manera. Entonces, en este caso dice que si tenemos una salida de esta manera, ¿verdad? Un X sub I y un X sub 2, los valores que va a tomar, ¿verdad? Para este tipo de compuerta corresponden al 1. Si X sub 1 tiene el valor de 1 y X sub 2 tiene el valor de 1. Todos los demás casos entonces van a generar un 0, ¿verdad? De otra manera. El resto de las combinaciones que nosotros podemos formar. Y el dibujo con el que vamos a representar esta compuerta es el que ustedes pueden observar ahorita aquí en la presentación. ¿Verdad? Tenemos dos entradas, el X sub I y el X sub 2,
y tenemos este símbolo en forma de end, ¿verdad? Que nos genera la salida x sub i y x sub 2. Quizás para recordarlo, ¿verdad? Sería como una D, yo le doy similitud a una D gigante, ¿verdad? Quizás de ahí se tomó el valor este. Entonces este sería el primer tipo de compuerta que nosotros vamos a construir. Si nosotros recordamos, ya conocemos la conjunción, ¿verdad? Y está asociado a esa operación. Entonces, también recordemos, ¿verdad? Que los valores que toma, en este caso va a ser 1 si los dos tienen el mismo valor, ¿verdad? Algunos autores dicen que para recordarlo es como si entonces multiplicáramos los valores que toman las dos entradas, ¿verdad? Y solamente en el caso que los dos sean 1, entonces el producto nos va a dar 1, ¿verdad? De lo contrario, entonces nos quedaríamos con 0. Bueno, pues este es el primer tipo de compuerta que vamos a utilizar en los circuitos lógicos. El segundo tipo de compuerta es la compuerta del tipo o en inglés OR. Y esta dice que recibe las entradas X sub 1 y X sub 2, donde este X sub 1 y este X sub 2 son bits y van a producir una salida denotada por el símbolo X sub 1 o X sub 2, que nosotros ya lo conocemos como una disyunción. Entonces, para en este caso, el X sub 1 o el X sub 2 también le podemos asignar dos valores, ¿verdad? Uno de ellos va a ser el 1 y el otro va a ser el 0. Veamos en qué casos puede ser el 1. Si X sub 1 toma el valor de 1 o X sub 2 le asignamos el valor de 1. Entonces, ahí es cuando esta compuerta se le va a asignar el valor de 1. De lo contrario, ¿verdad? En el resto de las combinaciones, un 1 con un 0, un 0 con un 1 o inclusive dos ceros, entonces a esta compuerta se le va a asignar el valor de 0, ¿verdad? Que sería el resto de las combinaciones. Entonces, el dibujo asociado para este tipo de compuerta es el siguiente que ustedes pueden observar aquí en la presentación, que ilustra, ¿verdad? Que tenemos dos tipos de entrada, el X sub 1 y el X sub 2, y esto nos genera, ¿verdad? La operación X sub 1 o X sub 2, ¿verdad? Que va a tomar el valor de 1 si al menos uno de ellos tiene el valor asignado de 1, una de las dos entradas. Por lo contrario, entonces va a tener asignado el valor de 0. ¿Qué estrategia creen que podríamos usar para recordar los valores cuando tenemos este tipo de compuerta OR, que sería como una D más cursiva, ¿verdad? Con esta puntita. Veamos si tenemos 1 y el X sub 2 es 0, pues el valor que toma es 1. Si X sub 1 vale 0 y X sub 2 vale 1, también vale 1. Si los dos valen 1, entonces también, ¿verdad? De otra manera dice que tomaría el valor de 0. ¿Alguna estrategia para recordar los valores? ¿Sí? Se me ocurre asociarlo a los valores de verdad que veíamos al principio. Y la única forma que va a ser 0 es que los dos sean 0. Sí. Uh-huh. Podríamos utilizarlo, ¿verdad? Correcto. Entonces, como ya podemos este tipo de conectivo lógico, ¿verdad? Entonces aquí lo vamos a asociar con este tipo de compuerta en este circuito lógico. Muy bien, gracias compañero. La tercera tipo de entrada que vamos a utilizar sería la compuerta NOT, ¿verdad? Nosotros o no o el inversor, ¿verdad? Nosotros lo conocíamos como la negación cuando utilizamos las operaciones lógicas. Entonces, si recibimos una entrada X, donde X es un bit y produce una salida denotada por X barra, ¿verdad? Que sería el no o el inversor. Entonces, los valores que puede tomar aquí serían los siguientes, ¿verdad? Que ustedes ya lo conocen. Cuando lo vimos en las operaciones, ¿verdad? Recordemos que lo que hace es lo contrario. Entonces, si X barra tiene el valor, si la entrada X1 tiene el valor de 1,
Entonces el X barra va a tomar el valor de 0. Y si el X sub 1, ¿verdad?, tiene una entrada con valor de 0, pues entonces lo contrario sería tomar el valor de 1. El dibujo asociado a esta operación es el que ustedes pueden observar ahorita en pantalla, que sería este tipo triángulo, ¿verdad?, con este circulito que podemos observar aquí. Aquí tenemos la entrada X y entonces el resultado después de esta compuerta sería el X barra, ¿verdad?, que va a representar al no o al inversor. Entonces nosotros ya recordamos, ¿verdad?, que esta operación lo hicimos como la negación, ¿verdad?, para cambiar el sentido de la proposición que nosotros estamos presentando. Pues entonces de manera similar en este caso, para cambiar el valor de la entrada, ¿verdad?, entonces vamos a utilizar esta compuerta o el no o inversor, ¿verdad? Así que ahí vayan asociando con lo que ya conocemos de las operaciones de las proposiciones, ya que guardan cierta equivalencia en este aspecto. Entonces, para estos tres tipos de compuertas que hemos estado describiendo, podemos nosotros asociar una tabla lógica a cada uno de ellos. Y estas nos quedarían de acuerdo a sus salidas de la siguiente manera. La primer tipo de compuerta, el I o N, quedaría de la siguiente forma, ¿verdad? Los valores que pueden tomar las entradas X sub 1 sería 1, 1, 0, 0. El X sub 2 puede tomar los valores 1, 0, 1, 0. Entonces, si asociamos este tipo de entrada, nos quedaría, ¿verdad? Si los dos toman el valor de 1, pues entonces el valor de la entrada va a ser de 1. Caso contrario, ¿verdad?, en las tres restantes combinaciones, observen ustedes que el valor que le vamos a asignar a la compuerta es de 0. En los tres casos restantes. Muy similar asociado a la conjunción que nosotros ya hemos utilizado anteriormente. El segundo tipo de compuerta, ¿verdad?, que sería el OR o de manera similar, ¿verdad? Si tenemos dos entradas, X sub 1 y X sub 2, cuyos valores que pueden tomar, ¿verdad?, sería 1 con 1, 1 con 0, 0 con 1 y 0 con 0, por sus respectivas combinaciones. Entonces, la entrada OR va a tomar los siguientes valores, ¿verdad? En la primera fila tenemos dos unos, entonces su valor es 1. En la segunda fila tenemos un 1 y un 0, por lo tanto el valor de esta entrada es 1. En la tercera fila también tenemos 0 con 1, su valor asociado es el 1. Y el último caso sería la excepción, ¿verdad?, que tenemos 0 en la primera entrada y 0 en la segunda entrada. Entonces el valor asociado a esta compuerta sería de 0, ¿verdad?, porque no tenemos al menos un 1. Entonces sería la tabla de verdad asociada a este tipo de entrada. Y finalmente, ¿verdad?, una ya operación muy conocida por nosotros sería la entrada para el no o not. Entonces, en este caso, la variable o la primera entrada puede tomar los valores de 1 y 0, ¿verdad? Entonces, el no o inversor tomaría los valores 0 o 1, ¿verdad?, es decir, el opuesto en este lenguaje binario que nosotros estamos utilizando. Entonces aquí se describe, ¿verdad?, cuáles son los valores asociados a estos tres tipos de entradas con los que nosotros podemos construir los circuitos lógicos. Las líneas que nosotros vamos a asociar a cada una de las entradas, pues entonces las podemos construir, si estamos trabajando en nuestro cuaderno, podemos construirlas con una línea normal y posteriormente, ¿verdad?, quizás para representar una segunda salida, podemos utilizar otro color para que no nos confundamos. Veamos a manera de ejemplo el siguiente. Dice, determina la tabla lógica para el siguiente circuito combinatorio. Entonces, ¿qué tipo de entradas podemos observar en la imagen que se nos presenta? ¿Qué tipo de compuertas, perdón? Dos no. Compuertas negadas. Dos compuertas negadas. Not, dos and y una, ¿qué sería or la otra? Va. Or, ajá, correcto. Vaya, muy bien. Al inicio quizás los dibujitos cueste que nos lo reconozcamos, ¿verdad? Entonces, correcto, ahí estamos. Entonces vamos a asignar las entradas a este respectivo diagrama, ¿verdad? El X sub 1 y un X sub 2. Solamente tiene dos entradas.
Entonces vamos a decir en este caso, ¿verdad? Que como bien mencionó el compañero, el valor es que puede tomar el x sub 1, entonces pueden ser un 1, un 0 y un 0. Aquí recordemos que al igual que cuando construíamos nosotros las tablas de verdad, ¿verdad? El número de filas va a estar asociado al número de entradas. Por ejemplo, en este caso se le han asignado únicamente 4 filas porque tenemos 2 entradas, ¿verdad? Entonces, para la primera entrada, que sería el NOT, para x sub 1 cambiaría, ¿verdad? El 1 por 0 y el 0 por 1. Y para la segunda entrada, el x sub 2, hemos asignado los valores 1, 0, 1, 0. Entonces, la segunda negación nos generaría los siguientes valores, ¿verdad? 0 con 1 y 0 con 1, que son los inversos, ¿verdad? O la negación que nosotros ya conocemos. Ahora, ¿qué vamos a hacer con estas dos entradas NOT que tenemos aquí, verdad? La siguiente entrada dice que vamos a hacer un I o un END. Entonces, al hacerlo, vamos a observar la columna columna segunda, perdón, con la cuarta. Entonces tenemos este con este 2 ceros, nos va a dar un 0. 0 con 1 nos genera 0. 1 con 0 también genera 0. Y el último sería un 1 y un 1. Entonces es el caso para el EN que nos genera el valor de esta compuerta, que sería de 1. Entonces, ahí tenemos en esta quinta columna ya los valores asociados a esta compuerta. No sé si hay claridad o algún comentario. Sí, continuamos. Vaya, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora, verdad? Veamos que de las entradas se han desprendido dos líneas, ¿verdad? Que vienen hacia aquí abajo. Entonces, estas son las que yo le mencionaba de que en algunos textos lo que hacen es que dejan un espacio separado para distinguirlas, ¿verdad? O representarlas con otro color. Entonces, de x sub 1 sale para acá y un x sub 2 que se van a unir con esta segunda compuerta. Entonces, que sería una compuerta del tipo N. Entonces ahora vamos a observar la primera columna que corresponde a un x sub i y la tercera columna que corresponde a un x sub 2. Al aplicar la compuerta n, entonces sería 1 con 1. Este nos va a generar el valor de 1 para esta compuerta. El siguiente sería 1 con 0, genera 0. El 0 con 1 genera 0. Y el 0 con 0 también genera 0. Y ahí entonces ya tenemos el valor asignado a esta compuerta de aquí abajo que podemos observar, ¿verdad? De aquí. Ahora, ¿cómo vamos a obtener el valor final de la compuerta que nos va a designar el valor de la variable y? ¿Qué operación es la que tenemos que llevar al final a cabo? El primer sería O. Es un O, ¿verdad? Correcto, profe. Entonces, vamos a realizar con estas últimas dos columnas correspondientes a la compuerta en un O, ¿verdad? Y recordemos que en este decíamos que si tenemos al menos un 1, pues entonces el resultado va a ser un 1. De tal manera que 0 con 1 nos genera el valor para esta compuerta de 1. 0 con 0 genera el valor de 0. 0 con 0 igual. Y el último 1 con 0 nos genera el valor de 1. Entonces ahí hemos construido finalmente, ¿verdad? Lo que nos decía, lo que nos estaban solicitando, la tabla lógica para el siguiente circuito combinatorio. Entonces, ustedes me dicen si lo tenemos o hay algún comentario. ¿No lo hay? Bueno, pensemos que al igual que en muchas operaciones matemáticas, podemos llevar a cabo el proceso contrario, ¿verdad? Que se nos brinde la expresión y entonces nosotros podamos dibujar el circuito combinatorio que se nos está presentando. Así es que podemos trabajarlo en los dos sentidos. En el siguiente ejemplo, de manera similar, se nos pide determinar la tabla lógica para el siguiente circuito combinatorio. Observen ustedes la figura que se nos ha presentado ahora. Vean el tipo de compuertas y el número de entradas que le vamos a asociar a este dibujo.
Bueno, pues entonces, ¿qué vamos a hacer, verdad? Vamos a asignarle a la primera línea horizontal, la primera entrada x sub 1, a la segunda línea horizontal sería la segunda entrada, un x sub 2, y para la siguiente línea que podemos observar abajo, vamos a asignarle la siguiente entrada que sería un x sub 3. Ahora, ¿qué tipo de compuertas representan las que estamos ahí? Pues vamos a decir, ¿verdad? Que representan una compuerta en, que sería esta, y esta también. Y el producto final que nosotros vamos a tener que sería asociado para la variable y. Entonces, ¿qué valores vamos a asignarle a x sub 1? Pues solo podemos entre el 0 y 1. ¿Cuántas filas vamos a asignarle a esta tabla de verdad? Vamos a asignarle 8 filas, ¿verdad? Correspondiente a los valores. ¿Por qué 8? Recordando, si tenemos 3 entradas, ¿verdad? Entonces el número de filas que vamos a asignar son 8, que corresponde a 2 elevado al cubo, como ya sabemos por el valor de las tablas de verdad. Entonces, a la segunda entrada, el x sub 2, también le vamos a asignar los valores 1, 1, 0, 0, 1, 1 y 0, 0. Que no está de más decirles que lo que jugamos es con las combinaciones que se puedan formar, ¿verdad? Y una tercera entrada, el x sub 1, que tendría los valores también en diferente orden, 1, 0, 1, 0, 1, 0 y 1, 0. Ahora entonces que ya tenemos los valores asignados para estas tres entradas, vamos a trabajar con la primera operación que involucra las entradas 1 y 2. Entonces esta sería 1 con 1 genera 1, 1 con 1 genera 1, 1 con 0 es 0, 1 con 0 es 0, 0 con 1 es 0, 0 con 1 es 0, 0 con 0 es 0 y 0 con 0 es 0. Ahí ustedes pueden observar en esta cuarta columna que ya tenemos los valores que le estamos asignando a esta primera compuerta que sería n. Ahora vamos a trabajar la que está aquí en la parte de abajo, ¿verdad? Que vean ustedes que involucra a la entrada x sub 2 con la entrada x sub 3, ¿verdad? Entonces, ¿qué valores generaría esta operación para las entradas x sub 2 y x sub 3? Vamos a ver. Profe Gerardo, ayúdenos, por favor. ¿Usted me puede repetir la pregunta? Sí, ¿qué valores nos generaría esta operación que está aquí abajo, ¿verdad? Al involucrar la segunda entrada con la tercera. ¿No sería la negación no? Antes de la negación. Antes. Ajá, la que está antes de la negación. Sería x sub 2 y x sub 3. Ajá, correcto. Entonces quiere decir que tendríamos, ¿verdad? X sub 2 con X sub 3, 1 con 1, 1 con 1. 1, 1 con 0, sería 0, ¿verdad? 0 con 1, 0, 0 con 0, 1 con 1 sí genera 1, 1 con 0 es 0, 0 con 1 es 0 y 0 con 0 es 0. Sí, en ese caso solo cuando hay 1 con 1 creo que sería 0. Correcto, que sería la primer fila y sería la quinta, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí. Ahí lo tenemos. Bueno, pues si nos pasamos a la segunda operación, gracias. Si nos pasamos a la segunda operación, que sería el no o inverso, ¿verdad? Tendríamos que cambiar los valores, ¿verdad? El 1 se convierte en 0 y el 0 en 1. Y nos quedaría esta quinta columna de esta forma, ¿verdad? Que ya le aplicamos el no o el inversor. ¿Cuál sería la operación final que tendríamos que llevar a cabo? Profe José Carlos, ayúdenos. La operación final sería un O. En este caso tendríamos el x sub 1 y x sub 2 o la negación de x sub 2 y x sub 3. Muy bien, correcto, ¿verdad? Entonces obtendríamos los siguientes valores, ¿verdad? Para esta cuarta y quinta columna, 1 con 0 genera 1, 1 con 1 también 1, 0 con 1 también 1, 0 con 1, 1. Y esta quinta fila sí nos genera 0, ¿verdad? Porque no tenemos al menos un 1. 0 con 0 es 0. Y las últimas tres, observen ustedes que también hay al menos un 1. Por lo tanto, el valor de verdad a esta entrada sería 1. Ahora hagamos el ejercicio mental, ¿verdad? Puede que esta operación
nos den al contrario, ¿verdad? La operación que está descrita aquí y nosotros tengamos que hacer el dibujo, ¿verdad? Entonces, el primer paréntesis, ¿verdad? Que sería esta entrada en, está representada aquí. Y el segundo paréntesis, el X2 y X3, que se le ha aplicado el inverso, ¿verdad? Se ha dibujado de esta ramita que se desprende para acá. Al final, ¿verdad? La operación que une estos dos paréntesis, el O, es lo que genera la respuesta final que sería para el Y, ¿verdad? Entonces, ahí podemos trabajar con los dos sentidos de dibujar este ejercicio. Damos un tercer ejemplo. Considere, dice que el valor de X sub 1 es 1, el valor de X sub 2 es 1, el valor de X sub 3 es 0, el valor de X sub 4 es 0 y el valor de X sub 5 es 1. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el valor de la salida del siguiente circuito combinatorio? Y se nos presenta el siguiente esquema. En este esquema observen ustedes que están representadas las 5 entradas y ahí nosotros vamos a colocar los respectivos valores para ver a cuál llegamos al valor de Y que nosotros estamos buscando. Pues entonces nos quedaría de la siguiente forma, ¿verdad? La entrada X sub 1, la X sub 2, la X sub 3 que tiene un valor de 0, X sub 4 que tiene un valor de 0 también y X sub 5 que nos dio un valor de 1. Entonces, las primeras dos vamos a someterlas a la compuerta en este caso, ¿verdad? ¿Qué respuesta vamos a obtener? Obtendríamos un 1. Obtendríamos un 1 porque los dos son 1, ¿verdad? Correcto. Gracias. En la siguiente operación vamos a también tener un en, ¿verdad? Entonces aquí vamos a asociar ahora el valor de la tercera entrada con la respuesta que nosotros tuvimos de la última compuerta que es 0. Y entonces, ¿qué valor vamos a obtener ahí? Ahí sería 0. Ahí sería 0, ¿verdad? Correcto, gracias, profe. Entonces, ahí llegamos ya a la última valor que lo vamos a utilizar en esta compuerta. Si nos vamos más hacia abajo, entonces vamos a tener una entrada X sub 4 y una entrada X sub 5, ¿verdad? Que las vamos a someter a la compuerta en. Entonces, el valor que vamos a obtener, similar al caso anterior, ¿verdad? Sería un 0. Pues sí, perdón. Puesto que ahí vamos a tener estos dos casos, ¿verdad? Ahora, ¿a qué operación y cuál sería el resultado que vamos a obtener ahí? ¿Quién sería? Profe Manuel. Ahí sería entonces, sería un 0, Lick. Al final vamos a obtener un 0. Lo sometemos a la compuerta OR, ¿verdad? Y el valor que tendríamos es 0, correcto, porque no tenemos al menos un 1. Entonces, ahí hemos trabajado los valores asociados, ¿verdad? Este tipo de compuertas y hemos obtenido el final, la respuesta. Ahora, como podemos observar, cada uno de estos diagramas con los que nosotros hemos estado trabajando están asociados a cierto tipo de expresiones que involucran las operaciones y o el no inverso que estuvimos involucrando. Entonces, estas expresiones dice que se pueden, booleanas, se pueden representar con los símbolos X sub 1, X sub 2 y así sucesivamente hasta X sub n. Se podrían definir, dice, de manera recursiva como 0, 1, X sub 1, puntos suspensivos, X sub n. Entonces, a esta expresión le vamos a asociar una X mayúscula, que es una expresión booleana en los símbolos X sub 1, puntos suspensivos, X sub n, que podríamos escribirla de la siguiente manera. La expresión booleana X va a ser igual a esta X mayúscula, y entre paréntesis vamos a escribir las respectivas entradas que le corresponden a esta expresión, ¿verdad? Esto más que todo es notación, pero si nosotros lo hemos escrito de esta forma, entonces vamos a deducir, ¿verdad?, que estamos escribiendo una expresión booleana. Por ejemplo, las expresiones, los circuitos anteriores que estuvimos trabajando se podrían escribir de esta forma. La que tenía dos entradas, X mayúscula con entradas, o la expresión booleana X mayúscula con entradas X sub 1 y X sub 2. Y aquí están escritas las operaciones que llevamos a cabo, ¿verdad?
el nodo de x sub 1 y el nodo de x sub 2 o paréntesis, ¿verdad? X sub 1 y x sub 2. Cuando trabajamos la siguiente que tenía 3 entradas, entonces esta la podemos escribir como expresión booleana de la siguiente forma. La expresión booleana x mayúscula con entradas x sub 1, x sub 2 y x sub 3, definida como, ¿verdad? Entrada x sub 1 y entrada x sub 2 o, paréntesis, el no, ¿verdad? De la entrada x sub 2 y la entrada x sub 3, que ahí estaría definida. Entonces, también se nos podría asignar una expresión como esta y respectivamente nosotros asignarle su circuito lógico. Veamos el siguiente ejemplo. Encuentra el circuito combinatorio correspondiente a la expresión booleana, que sería la siguiente. Es una expresión booleana x mayúscula con entradas x sub 1, x sub 2 y x sub 3. Para esto entonces está definida de la siguiente manera. La entrada x sub 1 y el inversor de la entrada x sub 2. O la entrada x sub 2 o el inversor de la entrada x sub 3. Entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Qué haríamos primero? ¿Qué nos dice quién? Compañero Marlon. Bueno, Ujú. Le preguntamos, ¿cuántas filas o cuántas entradas vamos a dibujar? bueno, que se supone que son 3, ¿verdad? Sí. O no sé cómo se refiere. Sí, sí, estamos bien con 3. Las operaciones que vamos a dibujar, ¿cuáles son? No sé, no, todavía estoy pensando. Vaya, muy bien, vamos a dejarlo pensando. ¿Quién apoya al compañero? Serían 8, Lick. Porque Ajá, son 3, ¿verdad? sí, correcto. Si nos pidiese hacer la tabla, entonces serían 8. Aunque en este caso dice claramente, ¿verdad?, que nos están pidiendo el circuito combinatorio. Entonces pasaríamos a la siguiente dibujo, ¿verdad? La entrada x sub 1, la x sub 2, que le vamos a hacer aplicar la entrada de negación, ¿verdad? Y a estos dos nos pide que le operecemos la compuerta IN. Entonces nos quedaría de la siguiente forma, la entrada en, y ahí generaríamos un resultado. Ahora vamos a pasar al segundo paréntesis. Aquí dice que es la entrada x sub 2 o el inversor de la entrada x sub 3. Entonces, esto tendríamos que hacerlo de la siguiente forma, ¿verdad? Hacemos una ramita, si fuese posible, de otro color, ¿verdad? De x sub 2 y vamos a dibujar entonces la tercera entrada, que sería el x sub 3. Pero nos están pidiendo que a esta le apliquemos la entrada NOT, o el inversor. Entonces, después al aplicar la operación a estos dos que tenemos aquí en la parte baja, sería el OR. Entonces la entrada nos quedaría de esta forma. Y ahí tenemos ya finalmente los dos resultados que son los que vamos a unir, ¿verdad?, para llegar a nuestra respuesta del Y. ¿Qué operación le vamos a aplicar a estos dos paréntesis? Pues dice que le vamos a aplicar la operación OR. Y entonces ahí finalmente vamos a llegar a nuestro Y que nos estaban solicitando. Vaya, no sé si lo tienen, ¿hay algún comentario? No, hoy sí lo entendí bien. Sí, vaya, excelente. Entonces, es que de entrada puede parecer un poquito así como por dónde empiezo, ¿verdad? Pero si nos vamos grabando las entradas y veamos que aquí la idea fue, ¿verdad? Primero dibujamos la operación escrita en el primer paréntesis. Después agregamos otra ramita para representar la entrada de la segundo paréntesis. Y finalmente unimos las ramitas para representar la operación final que unía estos dos paréntesis. Ese fue el camino ahí que seguimos. Bueno, continuando, veamos otro ejemplo. Diga, compañera Katy. Entonces, Lick, regresando al anterior, cuando nos pida que encontremos el circuito,
es esa imagen la que tenemos que hacer sin el valor de verdad. Sí, correcto. Ya veremos en algunos, creo que hay otro ejemplo ahí, donde se nos está pidiendo eso, ¿verdad? El valor de verdad que tiene la expresión al final. Pero cuando diga circuito combinatorio, es este diagrama el que se nos está pidiendo. Ok, Bueno, muchas gracias. analicemos el ejemplo. Dice, consideremos la entrada x sub 1 tiene un valor asignado 1, x sub 2 tiene un valor 0 y x sub 3 tiene asignado un valor 1. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el valor de salida de la siguiente expresión booleana? Y se nos representa aquí, ¿verdad? Con una expresión booleana x mayúscula con 3 entradas, el inverso de x sub 1 y x sub 3, paréntesis, o, abrimos paréntesis, el inversor de x sub 1 o x sub 2. Entonces, ahora en este caso no se nos está pidiendo el circuito, ¿verdad? Sino que es el valor. Y están asignadas las entradas con un respectivo valor. Entonces, los vamos a convertir a los valores, ¿verdad? Las entradas tienen los valores asignados, un x sub 1, x para 1, x sub 2 tiene 0 y el x sub 3 tiene el valor de 1, ¿verdad? Entonces, la operación que se nos está pidiendo es la siguiente, ¿verdad? El inverso o el no de este 1 y el x sub 3 tiene el valor asignado de 1, ¿verdad? O el inverso de paréntesis 1 y 0, ¿verdad? Lo que hemos hecho es sustituir ahí, ¿verdad? Los valores asignados a cada una de las entradas en la operación booleana o la expresión booleana que se nos estaba asignando. Ahora, ¿qué cambio tendríamos que hacer? Ahí tendríamos que cambiar el inversor a 1 y aplicar el inversor también a 1 y 0. Muy bien. Entonces, en este caso nos quedaría de la siguiente, ¿verdad? Aplicando la entrada, como dijo el compañero, este se quedaría en 0 y este 1 y 0, entonces como es una entrada en, ¿verdad? Entonces nos generaría 0. Ahora el inversor o el not de este ya nos queda, lo vamos a trabajar en el siguiente paso, nos quedaría de la siguiente manera, ¿verdad? 1, que sería el contrario. El primer valor, ¿verdad? Que sería para la entrada en de un 0 y un 1, entonces sabemos nosotros que le vamos a asignar un 0. Aquí hemos hecho prácticamente ya la mayor parte del trabajo, ¿verdad? No sé si a todos les quedó claro o fuimos muy rápido. Solo en el segundo paso, donde puso el inversor de 0. Vaya, veámoslo. En este estamos, ¿verdad? El inversor de 1 es 0. Aquí en el segundo paréntesis tenemos una entrada en, ¿verdad? 1 y 0. Entonces, ¿cuál es la respuesta de la entrada 1 y 0? Ajá, es 0. 0. Es 0, ¿verdad? Correcto. Y a este le vamos a aplicar la entrada not, ¿verdad? Entonces, lo contrario sería este 1, que aquí podemos observar en el último, el 1 derecho, aquí en la parte final. Luego, ¿de dónde salió este 0? De la entrada en, ¿verdad? De 0 y 1. Entonces ya sabemos que ahí nos salió el 0. Aquí lo que hicimos en el último paso ya es desaparecer los paréntesis. No sé si queda claro, compañero. Sí, no hay problema. En ese caso, el valor de y sería 1. Sería de 1, ¿verdad? Porque en este caso estamos hablando de la entrada OR. Entonces 0 o 1, la respuesta sería 1, como ven, nos dice el compañero. Ahora sí, ¿verdad? Llegamos a un valor de verdad de esta expresión booleana o de la salida, compañera Katia. Sí, eso le quería preguntar, pero ya estuvo, ya lo vi. Sí, ¿verdad? Va, entonces creo que los dos ejemplos son bien diferentes y nos ilustran qué es lo que nos podrían solicitar, ¿verdad? Un ejercicio como este. Bueno, la salida es 1 finalmente. Otro tipo de operación bastante similar a esta, ¿verdad? Que son las que vamos a estar presentando, son los circuitos de conmutación. Y vamos a decir, ¿verdad? De que un circuito de conmutación es una red eléctrica, dice que consiste
en interruptores, cada uno de los cuales está abierto o cerrado. Si el interruptor está abierto, entonces el valor dice que es 0, y si está cerrado, vamos a asignarle el valor de 1. Aquí, para que le entendamos un poquito la lógica, imaginémonos una llavecita que está abierta y una que está cerrada, ¿verdad? Si puede fluir corriente entre las terminales extremas izquierda y derecha del circuito, se dice que la salida del circuito es 1. Si nos imaginamos dos cablecitos, entonces tienen que estar unidos para que la electricidad pueda pasar, ¿verdad? Pero si estuvieran separados, entonces obviamente en ese caso no pasa, y le vamos a asignar el valor de 0. Una tabla de conmutación dice que da salida del circuito para los valores de los interruptores. Entonces, los tipos de circuitos que nosotros podemos construir son los siguientes. Si tenemos dos interruptores A y B que tienen la propiedad de que la salida del circuito es 1, precisamente cuando ambos, dice A y B, están cerrados. El otro caso sería, esta configuración, perdón, la vamos a etiquetar como A y B, ¿verdad? Y se llama circuito en serie. Entonces, aunque aquí el dibujo no lo podemos ver en la presentación, pero imaginémonos dos cables que están unidos, ¿verdad? Aquí, ahí me ven. Dos cables que están unidos. Entonces, ahí tenemos un circuito en serie, ¿verdad? Y podemos decir que ahí pasa el fluido de la corriente. Ahora, si nosotros, el otro que podemos construir serían dos interruptores A y B, ¿verdad? Que tienen la propiedad, dice, de que la salida del circuito es 1, justo cuando uno de ellos es A o B y está cerrado, ¿verdad? Esta configuración dice que se etiqueta como A y B y se llama circuito en paralelo. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener, por así decirlo, dos ramitas por donde caminar, ¿verdad? Y esto es lo que sería un circuito en paralelo, ¿verdad? Por A o por B. Son los dos que podemos incluir. Felipe, en este caso, si lo vemos como es cuestiones eléctricas, ¿verdad? Sí. Cuando lo vemos en serie, por ejemplo, las guías de Navidad vienen en serie. Uh-huh. Se arruina un foquito, se arruinó todo. Ya no encienden, ¿verdad? Porque depende del paso de la energía del otro. Y en las casas, más que todo, nosotros tenemos circuitos en paralelo. Es decir, no afecta que se arruine uno. No afecta. Se puede arruinar un foco y todo sigue funcionando. Uh-huh. Sí. Excelente, gracias por el ejemplo. Entonces, veamos la ilustración para entender a qué nos referimos con estos dos tipos de circuitos. Dado el circuito de conmutación, dice, represente simbólicamente y dé su tabla de conmutación. Entonces, ahí en el diagrama pueden observar ustedes que está representado el circuito que se nos está presentando, y nosotros lo que vamos a hacer es deducirlo. ¿Qué tipo de circuito es el que podríamos describir en este caso? Ese es en paralelo. Es en paralelo, ¿verdad? Correcto. Tenemos dos opciones por donde poder agarrar, ¿verdad? La parte de arriba o la parte de abajo. Entonces, en este caso, verás un circuito en paralelo, donde en cada rama dice que hay circuitos en serie, y de acuerdo a las definiciones, entonces podríamos escribirlo de la siguiente forma, ¿verdad? En la parte de arriba tenemos la entrada A y el inverso o el no de la entrada B. Ese correspondería a un circuito en serie. O nos venimos por la parte de aquí abajo, que sería la otra ramita, ¿verdad? Y este sería un A y un C. Entonces vean que la expresión asociada a este circuito conmutatorio quedaría de la siguiente forma: A y el inversor de B, o A y C. Los valores entonces que podríamos asociarle en una tabla de valor a este serían los siguientes, ¿verdad? Puesto que tenemos 3 entradas, entonces aquí sí vamos a aplicar, ¿verdad? Que el número de filas va a ser 2 elevado al cubo, es decir, 8. Y las combinaciones nos quedarían aquí de esta forma. Veamos en la primer circuito en serie, entonces vamos a utilizar el inversor de B, que sería 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, cambiándole los valores a la segunda columna. Entonces,
en la parte de arriba, como dijimos que nosotros tenemos un circuito en serie, entonces el conectivo lógico que vamos a utilizar es I, ¿verdad? Sería la primera columna con esta cuarta que formamos. 1 con 0 es 0, 1 con 0 es 0, 1 con 1 es 1, 1 con 0 es 0 en este caso. Estamos con el complemento, ¿va? A con B. Sería 0 con 0 es 0, 0 con 0 es 0, 0 con 1 es 0 y 0 con 0 es 0. Entonces ahí tenemos la respuesta que tiene el primer paréntesis. Ahora necesitamos el segundo paréntesis, ¿verdad? A y C, que sería la conjunción. Entonces en este caso nos correspondería un 1 para la primera fila, porque tenemos dos unos. En el caso de la tercera fila también sería un 1, tenemos dos unos para A y para C. Y serían los únicos casos, ¿verdad? Todos los demás entonces vamos a denotar con un 0. Ahora sí, podemos llevar a cabo la operación entre estos dos paréntesis, ¿verdad? Y corresponde a la conjunción O. Entonces, la respuesta sería, ¿verdad? La última salida final, entonces sería para A y el inversor de B, o A y C, entonces sería, ¿verdad? De 0 con 1, escribimos 1, porque estamos en un O. 0 con 0 sí es 0, 1 con 1 es 1, 1 con 0 es 1, 0 con 0 es 0, y todo el resto de los casos también, ¿verdad? De manera similar, 0 con 0 es 0. Entonces aquí tendríamos los valores, ¿verdad? Asignados a esta salida, de acuerdo a las combinaciones que nosotros podemos hacer en esta tabla de verdad. No sé si hay algún comentario, queda comprendido. Por el momento, comprendido. Sí, estamos bien. Vaya, excelente, ¿verdad? Si no, pues vamos a analizar un segundo ejemplo para que vayamos profundizando. Dada la expresión, dice el siguiente ejemplo, elabore el circuito de conmutación correspondiente a. Entonces aquí tenemos primero en el paréntesis sería el inversor de A y B o B. Esto ya nos queda entre corchetes o paréntesis A y el inversor de B. Cerramos el paréntesis y las llaves y finalmente le agregamos un IA. Entonces, vamos a iniciar en este caso por el primer paréntesis, ¿verdad? Podemos decir que solamente tenemos asociadas, como nos piden dibujar el circuito de conmutación, entonces vamos a tener solamente dos entradas, ¿verdad? Que sería la entrada A y B. Si nos vamos por el primer paréntesis, entonces vamos a asignar la entrada A complemento o A inversor, en este caso, de esta manera, y la entrada B, en este caso, ¿verdad? Ahí tenemos este circuito. Lo hacemos de esta manera porque es el circuito en serie, ¿verdad? Que está representado aquí. Y ahí nos quedaría ya de esta forma. Ahora regresamos que dice que es un O con B. Entonces esto ya nos sugiere, ¿verdad? Que nosotros vamos a construir un circuito ya en paralelo. Entonces nos venimos aquí abajo, construir la otra ramita y agregamos la segunda entrada que sería B. Ahí tenemos ya lo que nos va a generar una entrada final, ¿verdad? Y aquí sería completo, podemos ver un circuito en paralelo, pero en la parte de arriba podemos ver un circuito en serie, de A complemento y B. Bueno, pues ya tenemos el primer corchete. Ahora vamos a continuar, sigue un O, y vamos a dibujar el paréntesis, ¿verdad? Ahí tenemos un I. Entonces eso nos sugiere que vamos a hacer un circuito en serie, que sería el A y B inversor, ¿verdad? O el no de B. Ahí nos queda de esta forma. Entonces, de aquí también vamos a tener una respuesta, ¿verdad? De estos dos que les vamos a aplicar, dice el O, ¿verdad? Entonces ahí se nos formó el circuito paralelo. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer finalmente? Finalmente le vamos a agregar, dice, este resultado que hemos obtenido de este circuito conmutatorio, lo vamos a unir con IA. Entonces eso ya sabemos que es un circuito en serie, ¿verdad? Por lo tanto, entonces nos quedaría de la siguiente manera. IA.
Y ahí llegaríamos al final de la representación de este circuito de conmutación que se nos pide para esta expresión. Véanlo bien, no sé si hay algún comentario, queda alguna duda. ¿Qué diferencia le hallamos con los circuitos lógicos? ¿O en qué se parecen para irlos asimilando? Veamos quién nos colabora. Creo que aquí la idea sería memorizarse bien cómo van los circuitos, ¿verdad? Cuando ver el I, que más que todo es horizontal, y el O que van, bueno, como la palabra lo dice, en paralelo, en diferentes líneas, ¿verdad? Para poder hacer así el circuito. O arriba y abajo, ¿verdad? Podríamos Arriba decir. y abajo. Ver Entonces, correcto, ¿verdad? En los circuitos lógicos, recuérdense que hablábamos de entradas, de los tipos de entradas que vamos a ubicar. Y en estos circuitos combinatorios estamos hablando de tipos de circuito, ¿verdad? Uno paralelo o uno en serie que nosotros podríamos formar. Y entonces también las entradas les asignamos este valor, ¿verdad? Si está abierto o está cerrado. La similitud que podríamos decir que existe es que siempre van a tener asociada una expresión, ¿verdad? En el caso de los circuitos lógicos, una expresión booleana, y en el caso de los circuitos de conmutación, ¿verdad? Como la que pudimos observar en este ejemplo que se presentó. Lico, una pregunta. Cuando usted dio la definición de circuitos de conmutación, hablaba de que si estaba abierto era igual a 0. Y si estaba cerrado era igual a 1. En ese circuito que tenemos ahorita ahí en pantalla, ¿cuándo podríamos decir que el circuito está abierto o cerrado? En el que nosotros tenemos aquí asignado, aquí lo podemos observar abierto. En el ejemplo que estamos analizando. Quiere decir entonces que si estaría cerrado tendría que estar todo plano. Ajá, correcto. Al menos lo que representa la entrada, ya sea A o B. Sí, correcto. Ahí Okay. tendría que tener ese cambio para poder hacerlo. Perfecto. Bueno, entonces, como la mayoría de operaciones que podemos llevar a cabo, ¿verdad? Tienen sus propiedades y podemos decir, ¿verdad? Que dados los operadores binarios, el I y el O, y el unitario no o inversor, ¿verdad? En el conjunto 0, 1, que lo vamos a denotar como Z sub 2, se cumplen las siguientes propiedades, ¿verdad? Para todo A, B y C, ¿verdad? Que pertenecen a este conjunto de 0 y 1, que lo hemos llamado Z sub 2. La ley asociativa, ¿verdad? En este caso, A o B o C, ¿verdad? Entonces podemos asociarlos de diferente manera porque tenemos el mismo operador binario. O también podemos aplicarlo cuando tenemos A y B y C, ¿verdad? Podemos asociarlo de otra manera porque tenemos el mismo operador. De hecho, esto lo hemos visto en similitud, ¿verdad? En lógica, en conjuntos y ahora también en circuitos combinatorios se repite la misma propiedad, ¿verdad? Para la siguiente ley, que sería la conmutativa, ¿verdad? Aquí tenemos un operador binario y lo que se nos está diciendo, al igual que nosotros ya conocemos, que podemos cambiar los elementos que nosotros presentamos, ¿verdad? A y B o B y A. A o B, B o A, ¿verdad? Esta es una ley que podemos aplicar también en este caso. Podemos aplicar también la ley distributiva, ¿verdad? En este caso, el operador binario I se distribuye sobre el O, y en el segundo caso pueden observar ustedes que el operador binario O se distribuye sobre el I, ¿verdad? Que también ya lo hemos visto repetido en las propiedades de proposiciones de lógica y también en teorías de conjuntos. La identidad, el A o 0, nos genera el elemento A, y el A y 1, entonces también nos generan el elemento A, ¿verdad? Por complementos podemos decir, ¿verdad? Que A o el complemento de A o el inversor de A sería el 1, y A y el complemento inversor de A
Entonces aquí nos van a generar el 0, ¿verdad? Podríamos nosotros utilizar, ¿verdad?, las tablas de verdad para demostrar que dos circuitos son conmutatorios, podrían tener identidad. Entonces, las expresiones booleanas arbitrarias dice que se definen iguales y tienen los mismos valores para todas las asignaciones posibles de bits a las literales. Entonces, si nosotros tenemos una expresión booleana x mayúscula sub 1, ¿verdad?, definida por las entradas x sub 1, x sub 2, puntos suspensivos x sub n, y una segunda expresión booleana mayúscula x sub 2 con entradas x sub 1, x sub 2, x sub n, entonces vamos a decir que, ¿verdad?, las dos entradas, las dos expresiones booleanas son iguales. Sí, ¿verdad?, cumplen la siguiente condición, que las entradas correspondientes a cada una de estas expresiones booleanas, entonces pueden tener equivalencia. Observen que empiecen en la misma y terminan en la misma. Es decir, tienen el mismo número de entradas. Para todo A sub I dice que pertenece al conjunto 0,1, que lo definimos como el Z sub 2, ¿verdad? Veamos el ejemplo. Aquí se nos pide demostrar, ¿verdad?, que el complemento de A o B va a ser igual al complemento de la expresión A y B. Si les parece un poco conocida, ya esta expresión la hemos analizado en otras unidades, ¿verdad? Por medio de tablas de lógica, entonces podemos asignarle los siguientes valores al valor de A, ¿verdad? 1, 1, 0, 0. O para B podríamos asignarle los valores 1, 0, 1, 0. Entonces, en el lado izquierdo, si nosotros calculamos los complementos, nos quedaría de la siguiente manera, ¿verdad? Los complementos, como es O, ¿verdad? Entonces aquí sería 0 y 0, el valor sería 0. Aquí sería 0 y 1, entonces para la entrada O nos genera un 1. Aquí es 1 y 0, entonces nos genera el valor de 1. Y aquí sería 1 con 1, porque son los complementos, ¿verdad?, nos generan el valor de 1. Ahora, ¿cómo trabajamos el último que se nos está pidiendo, el lado derecho? En ese caso no encontramos primero el A y B. Correcto. Y luego hacemos el complemento, ¿verdad? Ajá, o el inversor. De 1 y 1 sería 1, ¿verdad? El inversor sería 0. De 1 con 0 estaríamos hablando de 0, el inversor sería 1. Y los tres restantes casos son iguales, ¿verdad? Porque no tenemos 1. 0 con 1 es 0, su inversor es 1. Y 0 con 0 es 0, ¿verdad? Su inversor también es 1. Por lo tanto, ahora podemos comprobar el resultado que nos ha dado en la tercera columna de cada operación, ¿verdad? Y podemos concluir que tienen igual tabla de verdad para esta lógica. Entonces, aquí hemos comprobado, ¿verdad?, que las mismas entradas se obtienen en estas dos salidas que estamos analizando, ¿verdad? Es decir, dice, los circuitos asociados a dichas tablas son equivalentes, ¿verdad? Entonces, no sé si le haya dado un parecido, ¿verdad? En teoría de conjuntos también lo vimos como una propiedad y en las proposiciones también lo vimos, ¿verdad? Sí, compañero Walter. Sí, una duda y una consulta inicial, y en ese caso, para demostrarlo, en sí los circuitos que quedarían iguales, ¿cómo se harían los circuitos? Sí, como en este caso, si nosotros tuviésemos los circuitos, tendríamos que asociar las entradas correspondientes, ¿verdad? Que bueno, tendríamos que asignar, solo tenemos dos entradas, ¿verdad? La entrada NOT, luego el OR, y en este caso aquí sería la entrada EN, y finalmente aplicar el NOT, ¿verdad? En este caso. Entonces, como estamos hablando de dos circuitos, tendríamos que asociarlo con los valores de verdad, ¿verdad? Y al final hacer la comparación. Ok, gracias. Aunque la mayoría es un poco más usual, creería yo que por lo que presentan los autores, es un poco más usual hacer las demostraciones por tablas de lógicas, como está en este caso, ¿verdad?, para observar el resultado final que tenemos ahí, ¿verdad?
Sí, compañera Katy. Y en el caso, así como dice el compañero, de hacer el diagrama, ¿cuál tendríamos que hacer en ese caso? Aquí como tenemos una expresión booleana, tendríamos que hacerlo con un circuito lógico. Sería el de X1, X2, Ese, ¿verdad? correcto, el que hicimos ahí al inicio, ¿verdad? Vaya, Ok. el objetivo era, compañeros, de que pudiéramos llevar a cabo la práctica, en este caso, ¿verdad? De lo que hemos aplicado. Entonces, vamos a dejar ahí, pendientes los ejercicios, ¿verdad? Para que vayamos aplicando. El tema, como ustedes ven, requiere un poco de práctica y lo vayamos haciendo. Así que lo voy a dejar ahí en la presentación a manera de trabajo. Y el próximo sábado haríamos jornada, ¿cómo le llaman ahora? Sincronizada para poderlo tener, ¿verdad? Así es de que les hago desde ya la invitación para que compartamos ahí el resultado de